presidencial último. Pero bueno, si estábamos con un ministro que es de salud en ese momento, ahora estamos con otro ministro para tocar otro de los temas importantes que se vienen también. Estamos con el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez. Vamos a hablar con él de los efectos del fenómeno del Niño en la agricultura. Hay un esfuerzo muy grande desde el gobierno central por tratar de mitigar en la medida de lo posible el impacto que tendrá el niño, pero ¿se podrá? ¿No se podrá? El ministro nos lo explicará. Ministro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cuáles son los trabajos que se vienen realizando? Porque si bien ya se había previsto que había un niño, no se había previsto que era un niño tan largo, finalmente. Así es. Desde casi marzo de este año empezamos a hablar sobre el tema de la presencia del niño. Hablamos de un niño leve, moderado. Efectivamente se dio, en este momento por eso tenemos esas temperaturas un poco extrañas, aquí en Lima incluso, en la zona norte deberíamos estar por medio de 22 grados, de repente en Piura estamos en 30, 32 en algunos casos, y claramente eso se da ¿por qué? Porque el fenómeno se fue alargando, es decir, el niño está presente y lo que está haciendo es complicarse porque se va llegando a la zona de verano. En este momento hay agua fría en el mar. Quiere decir que los 2 o 3 grados que existen en este momento de la onda Kelvin no hace una diferencia tan fuerte que pueda generar evaporación, que es lo que genera finalmente las lluvias. Seguro. Pero cuando se va alargando y va llegando al verano, que viene el agua caliente, entonces ahí sí los 3 o 4 grados hacen una gran diferencia, se genera mucha evaporación y vienen las lluvias intensas. Ese niño es el que estamos esperando que podría ser, dicen algunos, extraordinario. Todavía digo dicen porque efectivamente el ENFEN, si bien mantiene una alerta, hasta fines de este mes recién va a poder confirmar de qué tamaño, de qué grado es el niño. Es decir, de que viene, es más, estamos en un niño, pero lo que no sabemos es la intensidad. ¿Qué quiere decir extraordinario? Para que tengamos un punto de comparación, se habla de por lo menos un niño tipo 97-98, lo cual fue bastante duro, bastante grave para el Perú. Seguro. Nosotros en el modelo, en los escenarios que estamos trabajando para prevención, nosotros hemos ido un poco más allá incluso. Hemos sumado el del 97-98, el del 82-83 que también fue muy fuerte, y con esos escenarios es que estamos trabajando, por eso 14 regiones se declararon en emergencia, para tener una cobertura más amplia y también profundizar las acciones de prevención. Pero ponerse en escenario y fortalecer prevención significa dinero. ¿Cuánto está ejecutando el gobierno central y cuánto los gobiernos regionales en materia de prevención? A ver, el año pasado ya había una señal del niño. Felizmente el año pasado, por esta época, también se diluyó y eso había activado ya también de parte del gobierno una respuesta. La ley 30191, que destinó cerca de 3.500 millones o 4.000, no recuerdo bien el número, creo que era 3.500 millones de soles, justamente se generó esta cantidad de recursos, no solamente para el nivel nacional, sino también para los niveles regionales y locales, una gran cantidad de proyectos y actividades que permitieron prepararse. De hecho, por ejemplo, en agricultura nos dieron casi 90 millones de soles que invertimos en el norte. Este año también, por ejemplo, también nuevamente en mi sector, empezamos el año ya con 55 millones de trabajo, y sobre eso nos han sumado 200 más, o sea, ahí tenemos 250 millones este año. Sumado a eso los demás sectores, por supuesto, quiere decir que tenemos una cantidad de recursos, por lo menos sobre la base del año pasado, de 3.500 para lo que podría ser este año, que fácilmente estamos arriba de los 1.500, 2.000 millones adicionales. Pero más allá de los números que pueden decir mucho o poco, son digamos, las actividades que se están haciendo sobre la base de evitar que hayan desbordes de los ríos, que es lo que está haciendo la agricultura, y lo que está haciendo, por ejemplo, también Vivienda Importante, protegiendo ciudades, trabajando con los gobiernos regionales y locales para, sobre todo, trabajar el tema de drenaje. No hemos aprendido mucho, lamentablemente, desde el 97 para acá. Los drenajes pluviales en las ciudades son inexistentes. ¿Inexistentes? Están en situación precaria. Yo le hago la misma pregunta que siempre le pregunto, que siempre le hago, mejor dicho. ¿Por qué no se habla de una política pública sobre el tema del fenómeno del niño si sabemos que no hemos aprendido nada desde esa época? Precisamente, y la respuesta es la misma que le di en esa oportunidad. Este gobierno está empezando a construirla, porque lo que hemos visto hacia atrás, lamentablemente, y no es por hablar de política, sino porque la realidad lo dice, y no solamente hablo del gobierno nacional, estoy hablando de los gobiernos regionales y locales. Ya la descentralización funciona desde los inicios de los 2000, o sea, no podemos tampoco culpar solamente al gobierno nacional. Vemos claramente que se refleja en las ciudades que ha habido un descuido tremendo. Entonces, decir hoy día, nos encontramos del todo preparados, estamos haciendo el máximo esfuerzo posible para evitar, por eso usted habla muy bien de mitigar el impacto. Es decir, no estamos preparados. Que se reduzca a cero no es posible, primero porque la naturaleza es impredecible, y segundo porque efectivamente hay algunas cosas que van a ser muy complejas. Por ejemplo, yo he sobrevolado la zona norte y he encontrado gente que se ha metido en el cauce del río a sembrar, y no a sembrar cultivo de campaña, frutales, claro. Entonces ahí tenemos un riesgo enorme, pero ojalá fuera solamente sobre productos, que uno diga, bueno, si finalmente se pierden, mañana se reponen y no hay ningún problema. No, aquí también hay riesgo de vida. Lo que vimos en Chosica se repite persistentemente en el norte. Hay zonas, y ayer mirábamos unas fotos, por ejemplo en la Quebrada León, en La Libertad,
donde hoy día hay 5.000 casas asentadas en esa zona. Entonces, y por eso están trabajando en los simulacros de evacuación. Exactamente, porque entonces no solamente hay que estar preparados, es decir, atenuar el impacto, sino en la emergencia, cómo vamos a operar, cómo vamos a sacar a esas personas de los lugares críticos, y eso no va a empezar apenas empiece el niño, estamos tratando de que sea antes, y aquí es importante, y comprometo también a la prensa, una campaña muy seria, donde los gobiernos locales y regionales tienen que primero señalizar las zonas que están en riesgo, y segundo, propiciar que las personas, antes de que llegue el fenómeno, empiecen a retirarse. Vamos a hacer un esfuerzo enorme con el Ministerio de Vivienda para ir acondicionando espacios donde de manera temporal puedan asentarse hasta que pase el fenómeno, y luego veremos qué otras cosas podemos hacer para que puedan recuperar sus viviendas. ¿De cuántas personas estamos hablando? Mire, el escenario que tenemos, pues no es por alarmar, pero porque hemos puesto un escenario muy difícil, además ojalá sea menos, estamos hablando de por lo menos 250.000 familias. 250.000 familias. ¿De dónde exactamente? ¿Del norte nada más? Es prácticamente Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad, con más fuerza, yo diría que está el 80% y el 20% se distribuye entre Amazonas, Cajamarca, San Martín y luego algo de Lima, Ica, ¿no? Ahora, al mal tiempo también es momento para oportunidades. Si hubiésemos, no sé cuánto se ha avanzado en el tema de la creación de reservorios de agua, en la medida en que va a haber mucha agua que poder almacenar, para que el agua no termine yéndose al mar y perdiéndose. ¿Se ha avanzado en eso? ¿Hay reservorios? ¿Se ha avanzado en la construcción? Bueno, en el norte yo diría que se ha hecho algo importante, por ejemplo en Olmos el proyecto de día es una realidad. Se ha hecho algunos digamos acondicionamientos, por ejemplo en Puechos que se podría también aprovechar. O sea, tenemos una infraestructura grande en el norte que ha tenido problemas incluso de sequías en los años anteriores y que hoy día nos van a permitir tener agua suficiente para las campañas que vienen. Pero también hay otra cosa que la gente tal vez no sabe. El mejor reservorio que tiene el norte del Perú está en el subsuelo. En las zonas áridas acumulan agua también en el suelo, y los pozos, porque hay mucha agricultura, por ejemplo en Alto Piura que se hace con pozos, de la napa, van a poder recuperar la napa freática, ¿no? El acuífero, y eso lo va a permitir tener varios años de posibilidad de regar y hacer agricultura. Lo mismo pasa con los pastos, por ejemplo, que como reverdece todo el desierto, permite que la ganadería tenga años fructíferos. El año pasado, por ejemplo, en la zona de Olmos o La Matanza, o también Casitas Bocapán en Tumbes, tuvimos una sequía muy fuerte. Pero no podemos depender de nuestro desarrollo de la naturaleza, deberíamos tener una capacidad de respuesta a otro nivel, ¿no es cierto? Así es, y hay ahí felizmente también algunos proyectos que van hacia el futuro. Majes Majes 2 está prácticamente ya arrancando las actividades, Chavimochic 3 también estaría ya con contrato firmado y ejecutando obra, y están otras iniciativas privadas que también en este gobierno se van a definir para la agricultura, que permitiría almacenar agua y además poder irrigar un desierto que tiene una capacidad de producción enorme, ¿no? A eso le sumaríamos lo que está pasando en el sur, porque también en el sur el Niño trae cola, que es la parte seca. La sequía. Exacto, viene la sequía y además podría haber alguna complicación con temperaturas muy bajas. También estamos tomando previsión hacia el sur, acelerando algunas obras de pequeños reservorios con mi riego para que puedan tener agua, y además ya previendo la posibilidad de que ellos mismos puedan generar sus propios digamos pastos naturales en lo que queda del año, y también comprando nosotros el complemento para que no puedan para que no sean afectados fuertemente sus animales. ¿Cuántos cultivos se van a perder? La verdad que en la costa prácticamente todo lo que es campaña no se podría instalar. O sea, estamos corriendo ahora para que tengan una campaña chica hasta noviembre más o menos, para que tengan una posibilidad de ingresos, y luego para adelante no habría la posibilidad de sembrar nada, porque son más o menos en promedio 45 o 60 días de lluvias intensas. ¿De cuánto estamos hablando en dinero? La verdad que ahí sí no podría hacer un cálculo en este momento, pero sí sería un impacto fuerte. Estamos hablando prácticamente en arroz de más o menos la mitad de la producción del país, hasta un poquito más. Lo que haríamos ahora es por eso orientar más bien las siembras hacia otras zonas que sí pueden complementar esa capacidad productiva para que no haya desabastecimiento en las ciudades importantes como Lima. Pero además sembrar arroz en costa es una locura, ministro. Absolutamente, es un despropósito, y creo que esto nos podría ayudar también para replantear, una vez que tengamos que reconstruir nuestra capacidad productiva. Creo que ya tenemos algunas políticas al respecto, incluso algunos recursos que el MEF que nos dio incluso este año para hacer reconversión productiva. Son tierras tan ricas y además con una capacidad de producir hortalizas y frutas que son de altísima calidad y gran rentabilidad, que no tiene ningún sentido ampliar las fronteras en arroz, ¿no? Listo, ahora que habló del sur, y aprovechando que está usted aquí, ¿qué pasó con las alpacas, esta denuncia de Cuarto Poder en relación a esas alpacas que murieron y que no fueron entregadas a los ganaderos? Muy bien. A ver, lo que pasa es que la reserva de alpaquera es solo un eslabón de una cadena de varias actividades que estamos haciendo para defender los hatos alpaqueros de los pequeños productores.
El programa 068, que este año tuvo 18 millones de soles y que en lo que va de prácticamente los últimos 3 años ha invertido 70 millones de soles, ¿en qué cosa? Nosotros hacemos pasto con los productores o compramos el pasto en épocas frías para que puedan alimentarse, pero desde el mes de octubre, antes de que lleguen las temporadas bajas de friaje, estamos haciendo desparasitación de animales, estamos comprando kits veterinarios para que tengan antibióticos, vitaminas, que ha permitido reducir más o menos la mortalidad de casi 9% hasta más o menos la mitad, un poco menos. El año pasado tuvimos 0.8%, por ejemplo, de mortalidad. Quiere decir que había un impacto importante de lo que estamos haciendo, porque estamos llegando con anticipación. Y atendemos más o menos al 40% de la población. 1.200.000 alpacas atendemos con este programa. Creo que ese es el tema más fuerte. Son 270.000, que no es poco, ¿no? Perfecto. Bueno, esos son datos esos son datos del gobierno regional de Puno. Nosotros hemos contrastado con nuestro propio número, son 70. No es poco tampoco. No es poco tampoco, pero ciertamente es mucho menos. Y la reserva alpaquera, ¿dónde apunta? Es casi como un seguro, pero es como una recuperación para pequeños productores muy pobres, porque no podríamos alcanzar a darle a las alpacas que se mueren a todos. Es muy difícil llegar a eso. Y lo que estamos haciendo ahora es empadronarlos, identificarlos y poder darles este recurso. Comprenderán ustedes que como es la primera vez, y aquí sí la crítica, por eso la hemos aceptado de muy buena manera, como es la primera vez, tal vez nos estamos tomando demasiados seguros, porque como es un recurso del Estado hay que ser muy cuidadoso y no quisiéramos que después se acuse que es un programa clientelista o populista. Queremos que sea realmente que llegue a la persona que tiene que llegar, y por eso tal vez nos hemos tomado un seguro adicional. Pero además hay otra cosa: si entregamos el animal hoy día, donde todavía hay friaje, porque hay helada, que va a durar más o menos hasta fines de mes, le entregamos un presente griego, el animal probablemente también muera. Claro. Por eso es que estamos nosotros cuidando de que se entregue más bien en septiembre. Pero en todo caso la crítica es muy valedera y la estamos tomando en cuenta. En septiembre, pero no se están olvidando o no están teniendo cuidado justamente con estos programas, porque los publicitan mucho con el tema de las ayudas, la ayuda social. Sin embargo, no es la primera vez que se olvidan o que llega tarde la ayuda, ¿no? Un tema fue con el tema del sector de la mujer, con los kits que deberían haber llegado antes y sufrieron un retraso. Eran 228.000 kits de abril. Claro, y en este caso también es en la misma zona con el tema de las alpacas. Entonces, ¿no se están olvidando o no están teniendo cuidado con el tema justamente de los programas? Yo quizá ahí diría, hay que tener un poco más, yo haría un análisis un poquito más profundo respecto al momento óptimo. Quizá cuando uno habla de un tema de emergencia, si no llega a tiempo es crítico, pero la alpaca debe llegar en el momento que le permita a él recuperar su capacidad productiva. Septiembre es un buen mes porque de ahí para adelante el animal no corre riesgo de morir. Entonces creo que en ese sentido estamos a tiempo. Sin embargo, vuelvo a repetir, sí es importante que haya información. Tal vez creo que es otro tema que debemos subsanar, que la gente sepa, esté tranquila. Probablemente no hemos informado lo suficiente y eso ha generado esta duda de si realmente esto se va a quedar ahí o solamente fue un saludo a la bandera. De ninguna manera, es un programa concreto que se va a llevar a cabo y lo vamos a invitar también al programa del domingo para que nos acompañen en la entrega. Porque hablan de Picotari, ¿no es cierto? Un caserío que se encuentra literalmente sobre la nieve, no tienen agua potable, ni alcantarillado, tampoco conexión telefónica, y apenas algunas edificaciones tienen energía eléctrica. Es decir, sus habitantes viven como hace 150 años y esas alpacas eran su principal sustento. Sí, y esperamos que con este programa puedan recuperar parte de eso, ¿no? Ahora, sería también interesante, ya para terminar, que las alpacas que yo entregue en este programa no sean alpacas que tengan una debilidad intrínseca, sino que puedan ser mejoradas. Y en ese sentido hay investigación por parte del Ministerio de Agricultura y Riego. Sí hay investigación, pero digamos, en este caso, ¿qué hemos hecho? La reserva se han comprado buenos ejemplares. Para que tengan una idea. Un ejemplar promedio, y creo que incluso en el reportaje aparece, puede estar 100 soles, 150 soles. Nosotros hemos comprado alpacas que nos han costado 400 soles. De acuerdo. O sea, son alpacas de cierto nivel, que además, sí es cierto que han fallecido algunas porque hay una tasa natural de mortalidad en cualquier rebaño en el Perú, pero también han habido nuevos nacimientos, han habido 35 alumbramientos, se está recuperando el propio rebaño, se va recuperando. Y son animales mejorados. Cuando le entreguemos una alpaca a una persona de las que ustedes han mencionado, por ejemplo, en el reportaje, van a recibir un animal de mucho mejor calidad. Eso es un mejoramiento genético. Así es. Claro. Alguien dirá, no hay un laboratorio, transferencia de embriones. Ese es otro tipo de mejoramiento genético. Pero también, que hay que tenerlo, por cierto. También hay que tenerlo. Lo tiene Línea, lo está trabajando no necesariamente ahí en ILPA, en Puno, tenemos eso, por ejemplo. Pero basta simplemente una entrega de un mejor animal que se va a mezclar con otros que tiene el productor y va a mejorar. La raza. Nos tenemos que ir, pero ¿qué tal la última recta del gobierno? Bueno,
yo creo que básicamente hay que esforzarnos en cerrar cosas, dejarle al otro gobierno una senda bastante clara de lo que hay que hacer. Yo creo que es cierto que han habido temas que hemos tenido que enfrentar muy duros, sobre todo en el tema del crecimiento de la economía, pero no estamos a tiempo todavía para tomar medidas y sobre todo que haya una transferencia ordenada, transparente y que le permita al gobierno, al Perú más bien, seguir creciendo. ¿Línea recta o no tan recta? Tiene sus curvas, pero hay que hacerla más recta. Ministro, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Juan Manuel Benítez, ministro de Agricultura y Riego, ha estado con nosotros.